Buenas noches. Nunca hagan caso de todo lo que leen. Pero, a ver, primero estar contento, orgulloso de venir aquí a charlar en una noche, en un día muy particular para nosotros. Ustedes saben que hoy la legislatura ha considerado el dictamen final sobre las investigaciones que llevamos adelante en relación con las escuchas ilegales, con la formación de la Policía Metropolitana, con el manejo del Estado por parte de Mauricio Macri. Más allá de eso, que son anécdotas, lo que me parece importante para compartir, por eso digo que el día es particularmente especial, que llevamos adelante ese proceso en el marco de la unificación de 12 fuerzas de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, 12 bloques de la legislatura terminaron firmando un dictamen único de la oposición, demostrando que si se lleva adelante con tesón, con rigor, buena voluntad, estrategia de denuncia política de la manera como la derecha gobierna la ciudad, existe la posibilidad de unir a los que venimos de tradiciones distintas, a los que respondemos a ideologías distintas a lo largo del tiempo, pero que ante el sufrimiento concreto, ante la capitulación del Estado, ante la falta de respeto por derechos individuales, no ponerse de acuerdo es una canallada. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces uno dice, miren, de tal sector me diferencia tal cosa, de tal otro me diferencia tal otra. La pregunta que uno tiene que hacerse en estas cuestiones es si la diferencia que uno tiene con el circunstancial adversario es más fuerte que el sufrimiento humano que tiene que quitar del medio, ¿verdad? Si el sufrimiento humano que tiene que quitar del medio es mayor, toda pelea lateral con gente que piensa un poco distinto que uno se convierte casi en inmoral. Y hemos aprendido hoy, y espero que sirva como elemento para que la Ciudad de Buenos Aires empiece a discutir la política de manera distinta, que gente que proviene de lugares muy distintos y que seguramente el año que viene tal vez vaya a listas electorales distintas, tuvo la capacidad de decir así no. Del mismo modo que se le dijo así no con esta forma de vertebrar la Policía Metropolitana, con esta forma de no abordar los problemas de seguridad y de generar inseguridad, que es lo que ha sucedido por no tener políticas sociales. Yo no les voy a explicar a ustedes, primero porque lo conocen tanto como yo, y segundo porque sería un ejercicio de pedantería que no me quiero permitir, qué es lo que hemos vivido en las últimas semanas en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos vivido un choque de pobres contra pobres, dos estados que se replegaron, el Estado Nacional y el Estado local, un territorio que quedó en tierra de nadie y una miseria que tocó la casa de todos. Esto es lo que tuvimos. Somos, como ciudad, el distrito más rico de la Argentina. Somos el distrito más desigual de la Argentina. A la vez, tenemos la mayor de las riquezas y la mayor distancia entre los ricos y los pobres. Y esto no es solamente una cuestión de andar midiendo estadísticas complejas. Para que nos demos una idea, estábamos terminando el otro día un trabajo en relación con el déficit de vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Y se nos ocurrió preguntar, en este cinturón que integra Mataderos, Villa Riachuelo, Soldati, Lugano, Pompeya, que es aproximadamente el 19% del territorio de la ciudad, cuánto se construía de lo que se construye en la ciudad. El 1,5% de lo que se construye. Ahí está el déficit de vivienda, ahí está el hacinamiento, ahí está el crecimiento de villas y ahí está la presión de la gente sobre la tierra. Donde el Estado huye, donde la especulación ocupa el lugar del Estado, pasa desgraciadamente, choques violentos. Los choques violentos son vida. Uno después puede discutir si el presupuesto alcanzaba o no alcanzaba, pero la vida de los muertos no hay presupuesto que la restituya. Los derechos de los pibitos chicos que están no solo en los asentamientos, sino en Villa 20, o los complejos habitacionales que están en emergencia. Está en emergencia el barrio Dorrego, está en emergencia el barrio Piedrabuena, debiera estar en emergencia Soldati, sin duda alguna hay problemas con Salvio 3. Uno mira esto y dice, bueno, che, pero un Estado que tiene tanta plata, un Estado donde en su territorio funciona tanto la riqueza, como puede ser que haya tan pocos derechos efectivos. Y la verdad que saben por qué hay pocos derechos efectivos, porque la política no está dando respuesta. Y la derecha no ganó por casualidad en la Ciudad de Buenos Aires. Macri no es una casualidad. Les cuento una intimidad. Cuando estábamos nosotros peleando por la declaración de emergencia del complejo Piedrabuena, fuimos a hablar muchas veces con los vecinos. Y en varias oportunidades fuimos incluso juntos a hablar con funcionarios del gobierno. Y en esas conversaciones la primera cosa que decían muchos de ellos es, miren, nosotros los votamos a ustedes.
nosotros pagamos nuestros impuestos, nosotros queremos que nos atiendan. Y es una regla importante que nosotros, que claramente no habíamos votado a Macri, acompañáramos a gente que sí la había votado, no en función de que nos votaran a nosotros, sino de que defendieran los derechos de ellos. Ahora había un problema. Cuando la gente decía esto, inmediatamente venía el argumento de, como yo pago, quiero que me atiendan. Y si nosotros como ciudad, como sociedad, empezamos a aplicar ese mecanismo, vamos a empezar a fracturar el concepto de ciudadanía. Entonces va a venir uno y va a decir, como yo pago más impuestos que este, me toca más Estado que este. Y esto que nosotros aplicamos con los que no pagan impuestos, nos lo van a aplicar aquellos que tienen más patrimonio, pero que les pesan menos los impuestos. Y en ese contexto, en lugar de vivir en una sociedad democrática, vamos a terminar viviendo en una jungla, que se parece mucho a lo que vimos en estos días en el Parque Iberoamericano, ¿verdad? Vimos en el Parque Iberoamericano nada más ni nada menos que las cosas clásicas de la jungla. Gente que junta fuerzas y persigue a otra gente porque tiene más fuerza, gente que está más cercana del poder y que entonces puede aplicar la protección de la policía o la desprotección de la policía en caso contrario, gente que trafica armas, que puede tirotear a otros sobre la base que la policía no se va a meter en esos complejos, a sacarle las armas a ellos porque hacen los negocios con la policía. Esto hay que decirlo con todas las letras. Y en la medida en que como sociedad no nos afrontemos estas cuestiones, vamos a estar muchos de nosotros con el Jesús en la boca todas las noches esperando si nuestra hija o nuestro hijo cuando vuelve a casa no se topa con algún episodio de estos. Y esto no lo arregla una policía, esto lo arregla una sociedad. Y lo arregla con gasto público social, lo arregla con más escuelas, lo arregla con más vivienda, lo arregla con más dispensarios sanitarios, lo arregla con más casa de día para atender a los chicos que tienen adicciones. Se arregla metiendo mano de cuidado, no mano dura, no mano que golpea, sino mano que cuida. Y ese Estado que cuida es una mano hospitalaria, debe ser una mano hospitalaria. De manera que, muy poquito más que esto, miren, yo escuchaba recién este argumento, pasa, que es que el año que viene hay elecciones y hay que tomar decisiones estratégicas, y esto es muy cierto, sí. Ahora tengo una obligación de decirles algo. Si nosotros a las elecciones no le ponemos opciones políticas, elegimos cómo van cambiando los ganadores en el podio tradicional. El que ayer estaba tercero después queda segundo, y el que estaba primero se mueve de lugar. Esos ganadores cambian, pero los perdedores sociales siguen. La función de la política es que los perdedores sociales no sean siempre lo mismo. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer. Si tenemos capacidad o no, y digo nosotros, cada mujer y cada hombre, cualquiera de nosotros, yo puedo ser diputado circunstancialmente ahora y mañana ser como soy un militante político en la calle. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si con este modelo de política que tenemos llegamos a, digamos, yo no voy a decir enamorar, porque es una palabra muy grande, pero si llegamos a embalar a sectores que hoy están alejados de la política. Sectores como la juventud, sectores como aquellos sectores, digamos, de edad media que crecieron y creyeron mucho en el proceso de la transición democrática y después se desencantaron. Y el desencanto forma parte de la política. Y está bien que la gente se desencante, porque si un país creció a tasa china como la Argentina y sigue teniendo 30% de población en la pobreza, está claro que la política está haciendo la cosa muy mal. Entonces, sobre ese desencanto hay que construir otra cosa. Nadie tiene una receta mágica, no la busquen. No hay ni candidatos mágicos ni recetas mágicas. La política es una creación cotidiana de verdad y error, de suponer que esto va a andar y a veces no anda, de creer que esta política funciona y a veces no funciona. Y los políticos tenemos, desgraciadamente, una muy mala costumbre que es cuando nos equivocamos le echamos la culpa a otro y no decimos que el error lo cometimos nosotros. Pero pasa, y es bueno reconocerlo. Se beneficia eso si uno rinde cuentas cotidianamente, porque ahí, cuando uno tiene que poner la cara y empieza a rendir cuentas, ya hacerse el sonso es más complejo, ¿verdad? Y esta práctica de rendir cuentas para nosotros, por eso les decía, es un gran agrado y es muy saludable. Está claro que es más fácil, mediado por los instrumentos de la tecnología, decir, miren, hicimos tal cosa, y presentar un listado de acciones o de buenas intenciones. Mejor es, sin duda, dar la cara, poner el cuerpo. Les cuento una cosa muy chiquita para terminar. Cuando el otro día fue el episodio posterior a la represión en el Parque Iberoamericano, algunos diputados fuimos a construir una barrera humana para evitar el cese de la represión, para reclamar el cese de la represión. No es una ley, no es una resolución, no es una política pública. Pero les quiero decir con profunda sinceridad que la alegría que presupone que los cuerpos nuestros, que son iguales que los de cualquiera de ustedes, solo que nosotros tenemos fueros, sirvan en un momento para evitar que maten a otra persona.
le devuelve a la política una parte sustantiva de su dignidad. Era nada más y nada menos que dar testimonio que los representantes del pueblo nos ponemos en el medio para que no masacren a la gente. Y este me parece que es el mensaje de la política en sentido amplio, no solo cuando hay represión, no solo cuando hay violencia, la violencia del palo, la violencia de los gases, la violencia de los tiros, no, también cuando la violencia es que no hay plata para salir, cuando la violencia es que hay 40 chicos por curso en las escuelas, cuando la violencia es que hoy no tuve turno en el hospital y tengo que ir dentro de una semana a las 6 de la mañana porque no hay insumos. Eso es violencia. Es una violencia que no sale en los diarios, pero que influye y forma generaciones de violencia. Es gracioso cuando a veces, hablando de la inseguridad, se dice: yo no sé de dónde sacan la violencia estos chicos, cómo son tan violentos. Y siempre uno anda buscando la vuelta a alguna cosa que no tenga que ver con uno. Seamos sinceros, muchas veces somos bastante hipócritas. Entonces decimos: no, les pasa esto porque consumen droga, les pasa esto porque consumen alcohol. Es cierto que consumen droga y pueden consumir alcohol. Ahora hay un tema, son violentos porque esta sociedad les dice que de la única manera que se pasa es con poder. No se pasa con derechos. No estamos, desgraciadamente, ante una sociedad de derechos. Estamos, desgraciadamente, ante una sociedad donde lo que permite avanzar es el poder del dinero, el poder de las relaciones, el poder de la fuerza y el poder de un arma. Ahora, estamos claros que eso no es un modelo de sociedad sostenible en el tiempo y donde los perdedores van a ir apareciendo en nuestros hogares ordenadamente, o porque vivimos en barrios inconvenientes, o porque nuestros hijos salen ahora inconvenientes, o porque desarrollan aquel inconveniente. Va a haber un punto en el que nos vamos a tener que preguntar ¿qué es conveniente en una sociedad donde todo es peligroso? En ese contexto, me parece que la respuesta no es solamente votar. Lo quiero decir con sinceridad. Hemos votado tantas veces, algunas veces nos fue bien, otras veces nos fue mal. El representante te puede defraudar o te puede dejar satisfecho. Ahora, hay una cosa que no hay que ceder. La que no hay que ceder es que el que pone saca. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes ponen un representante, sáquenle al representante todo lo que tienen que sacar. Esta teoría de que le damos una patente de corso a otros o a mí. Yo te voté a hacer lo que sea, o satisfaceme personalmente a mí y no al colectivo que dijiste que ibas a representar, me parece que no hay que dejarla nunca más. Si algo enseñan estos periodos de crisis y de ajuste y de falta de solidaridad, es que a la política hay que pedirle muchísimo más de lo que se le da, y no al revés. Nos tienen que exigir a los representantes muchísimo más de lo que nos exigen. Y me parece que todo lo que nos exijan es poco. ¿Saben por qué? Aquí se mencionaba hace un rato que uno tuvo en algún momento la responsabilidad de escribir la constitución de esta ciudad. Miren, en el 96 nosotros imaginábamos una ciudad de Buenos Aires terriblemente igualitaria en el futuro. Y vemos una ciudad de Buenos Aires cada vez más desigual.